Vocación y misión de San Pablo. San Pablo marca un momento fundamental en la estructuración, en los orígenes de la predicación de la Iglesia. La Iglesia ha considerado como estas grandes figuras, San Pedro y San Pablo, como aquella base esencial de esa estructuración en la Iglesia. San Pablo escribió muchos de los textos del Nuevo Testamento. De hecho, las cartas de San Pablo en su tiempo histórico son escritas anteriormente a los evangelios. Entonces va a contener propiamente las tradiciones más antiguas de las enseñanzas de los apóstoles. San Pablo, primeramente como judío, él se formó en la escuela de Gamaliel, un maestro en su pueblo, practicante radical como un fariseo, y por lo tanto él consigue primeramente de los sumos sacerdotes pues aquellas cartas que le permitían buscar a los cristianos. Desde su fe, él considera el grupo de los cristianos como herejes o como aquellos que están distorsionando la fe israelita, la fe de los judíos. Y por lo tanto, pues se da a la tarea por su celo de acabar con ese grupo. Viene el encuentro de Pablo con el Señor. Suele mencionarse ese momento como la conversión de San Pablo, por lo menos en la fiesta litúrgica que celebramos, la conversión de San Pablo, se recuerda ese acontecimiento, hablando fundamentalmente del encuentro que él tiene con Cristo. De camino a Damasco, Pablo va precisamente en búsqueda de los cristianos, y ahí es donde va a tener ese encuentro especial. Aquí la experiencia es, de acuerdo a los relatos, por ejemplo, de Hechos 9, pero también después el mismo Pablo en Gálatas, que él tiene una experiencia de encuentro, una experiencia con el Señor, el cual le da la indicación de ir a Damasco, y allá le recibirá un discípulo llamado Ananías. Es importante primero reconocer el papel de estas personas esencial en el acompañamiento de Pablo. Ciertamente hay algunos pasajes donde el apóstol afirma que él ha tenido un encuentro con Cristo y que Jesús le ha enseñado su ministerio, le ha encargado su ministerio, pero el énfasis de esos textos es para afirmar la autoridad que él tiene como enviado de Cristo y que enseña no una doctrina distinta, sino la de Cristo. Pero no se refiere a que él no haya tenido otros maestros y que haya recibido directamente de Jesús. No. Recibe de Jesús la autoridad, pero también a través de la iglesia. Y por eso él va primero a estar con Ananías. El pasaje de los Hechos de los Apóstoles narra cómo Pablo llega con Ananías y Ananías pues va a orar por él, le van a caer las escamas de los ojos y Ananías lo va a bautizar. Pero nosotros lo redactamos, o más bien está redactado y lo leemos apresuradamente en 2 minutos, 1 minuto, es decir, unos segundos,
como si fuera algo que haya sucedido en un primer momento, en una tarde o lo que fuera. No, no, no. La narración se va dando de esa manera. Por ejemplo, cuando leemos de los apóstoles en Marcos 3 del 13 al 14, Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso, los constituyó y los llamó apóstoles y los mandó a predicar. ¿Ven? La narración es corta, es resumida, pero Marcos ahí en 2 versículos, 3 versículos, está resumiendo lo que Jesús hizo en 3 años con los apóstoles. La elección, el acompañamiento, la formación, la autoridad que les va dando. También esto pasó con Pablo. No es que fue solamente una tarde ahí con Ananías, y Ananías ya el agua ya rapidito. No, hay un proceso de acompañamiento. Y ahí Ananías pues va a ser el primer catequista, el primer formador, podríamos decir, el primer contacto con la iglesia cristiana. Y después lo mismo, Pablo tendrá un maestro importantísimo que será Bernabé. Bernabé, un hombre prudente, un hombre sabio, que había sido enviado de parte de la iglesia de Jerusalén a Antioquía, porque muchos de los que se habían dispersado por la persecución y la muerte de Esteban, pues habían predicado en otras partes, y no solamente a los judíos, también a los paganos, y allá en Antioquía se iban convirtiendo muchos que no eran judíos. Y entonces enviaron a Bernabé, y Bernabé trabajó alegrándose para ir formando esa comunidad importante en Antioquía. Y luego, pues Bernabé llevará a Pablo consigo. Y juntos Bernabé y Pablo estarán ahí acompañando, formando esa comunidad importante en Antioquía. Entonces, Pablo tiene también estos maestros. Cuando hablamos de la conversión, no hacemos referencia, por tanto, a un solo momentito, que ya el encuentro ya cambió totalmente. No, Pablo, igual que todo discípulo, ha ido recibiendo un acompañamiento. La conversión se da, además de esos momentos formativos, en la misma práctica del ministerio. Pablo habla, por ejemplo, de la gracia de Dios que va actuando en él. Pablo les recuerda a las comunidades, especialmente a los corintios, la segunda carta, todo lo que él ha ido haciendo en su apostolado. Pero él llega a decir, es la gracia de Cristo que ha actuado. Entonces, la obra de Dios, la gracia de Cristo es la que va actuando en el apóstol, en el discípulo, y va haciendo avanzar la conversión. Pablo, una cosa es el tomar conciencia de la fe en Cristo, y si en ese aspecto se le puede llamar conversión por la aceptación de la fe en Cristo, pero también hay una conversión permanente del temperamento, de las actitudes, del trato con los demás. Y Pablo, pues además de ser un fariseo celoso, pues también tenía un temperamento fuerte. Fue precisamente también por esto que se llega a separar de Bernabé. Bernabé se irá a misión con su pariente Juan Marcos, y Pablo tomará a Silas y pues se distanciarán de uno de los maestros importantes. Pero la gracia de Cristo va actuando poco a poco
en el ministerio, en su encuentro con el Señor, en las experiencias de apostolado. Entonces, eso es una conversión permanente y fundamentalmente en las pruebas y dificultades. Cuando Ananías le dice al Señor, sí, he escuchado de ese Pablo, pero es bandido. No, no, no. El Señor le dice, tú déjamelo a mí. Yo le enseñaré lo que tiene que sufrir. Es decir, como que dice que Jesús, en el camino lo iremos moldeando, en el camino lo iremos amansando. Y en el capítulo 20 de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pablo se despide de los presbíteros de Éfeso, ahí les hace un relato de todo lo que él tuvo que pasar por la predicación. Cárceles, persecuciones, azotes, hambres, naufragios, tantas cosas. Vean, todo eso, el ministerio, la gracia de Cristo, el caminar, los problemas en la pastoral, las persecuciones, el dolor, el sufrimiento, todo eso lo ha ido llevando a tener una asimilación a Cristo, una adhesión a Cristo, un compartir la misión y los sufrimientos de Cristo, y también han ido moldeando su persona, su temperamento, su vida, su carácter. Es una conversión permanente. Y en las últimas cartas ya que se les conoce como donde él ya está en la cárcel, pues ya el lenguaje es distinto, ya habla de amor maternal, etcétera, con cariño, con afecto. Entonces, la conversión de San Pablo, sí hay un momento inicial, el primer encuentro, pero esta, como en todo cristiano, se ha ido dando y se va dando siempre permanentemente, y así en cada uno de nosotros. ¿En qué consistió primeramente el ministerio de Pablo? Los primeros años, Pablo se va a dedicar a la predicación de los judíos. Los primeros años, las primeras experiencias, iban a los lugares a buscar en las sinagogas los sábados donde se reunían los judíos y hablar, dialogar, para platicar de la ley, del cumplimiento de las profecías en Cristo, del anuncio de Cristo como el Mesías, los discursos querigmáticos de la centralidad de Cristo, un diálogo constante con los judíos para la comprensión de las Escrituras y la comprensión del ministerio de Cristo. Hay un momento en que tiene que darse la apertura a los paganos, no solamente por lo que ya venían haciendo los discípulos anteriores, sino también por la terquedad de los judíos, por no aceptar la predicación. Capítulo 17 de Hechos de los Apóstoles, ahí se muestra cómo Pablo llega a decirles, a ustedes se les había dirigido primero la predicación, pero ya que rechazan, nos dirigimos a los paganos. Y Pablo va a poder profundizar en esta predicación a los judíos y en la predicación a los paganos, una síntesis teológica muy importante, una teología de la gracia y una teología eclesial de la comunión. ¿Por qué la teología de la gracia? Porque los judíos rechazan a los paganos. Ellos judíos se creen practicantes, cumplidores, y entonces ellos ya como que tienen la justificación, la salvación ganada. Los paganos, pues ellos pecadores afuera. Pero luego entran los paganos a recibir el evangelio
Y entonces ahora los paganos, nosotros tenemos el evangelio. Ustedes judíos no aceptaron a Cristo. Entonces ahora, ¿quiénes son los paganos? Ustedes que no aceptan a Jesús. Ahora nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros la iglesia. Entonces vean, Pablo tiene que mediar ahí. Y él tiene que ir profundizando en esa teología de la gracia. No nos salvamos por las obras de la ley, por la práctica de la circuncisión, por todo eso. No es Moisés el Salvador. El, el acontecimiento de Cristo, Jesús es el único Salvador. Cuando Pablo enseña, nos salvamos por la fe. La justificación por la fe quiere decir por Cristo, por su acción, por su acontecimiento. Él es el Salvador, no Moisés, no las prácticas. Moisés había sido un camino para los judíos, como la conciencia lo ha sido para aquellos que no han conocido el proyecto de la revelación. Pero llega un momento en que a ambos, judíos, gentiles, se les exige dar el paso de la comunión, de la aceptación en Cristo, el único Salvador. Y entonces, ahí está la teología de la gracia. Todos necesitamos de la gracia de Cristo. Todos pecaron, judíos y gentiles. Entonces, ¿dónde podemos encontrar la salvación? En Cristo, que padeció y murió por todos nosotros para darnos la vida. Y por lo tanto, judíos y gentiles, proyectos en momentos distintos, primero judíos, después paganos, pero hay un misterio escondido de Dios, de la salvación para todos, y que ahora se da a conocer. Y ya no son extranjeros, estos que eran paganos, ya no son extranjeros, ya no son desconocidos, ahora forman parte, se han insertado, se han integrado para formar una sola construcción, una sola iglesia, la iglesia del cuerpo de Cristo. Entonces vean, esa es la predicación fundamental de San Pablo, haciendo esa síntesis de la teología de la gracia, que no significa, como muchos piensan, creo en Cristo, ya no, no, no. Es la centralidad de Cristo como el único Señor, el único Salvador, pero que implica tanto a unos como a otros reconocer el pecado, aceptar a Jesús como Salvador, comprometerse con Él, adherirse a Él con nuestra vida, con nuestras obras, con nuestro comportamiento, que son el signo de la aceptación, no una fe vaga, no, 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 una fe manifestada en el compromiso y esa unión, esa teología eclesial de la comunión. Pues también así tiene que ser para cada uno de nosotros. Tenemos en San Pablo pues un gran ejemplo, un gran testimonio de la vocación, la respuesta al Señor, pero también de la misión. Y nosotros pues hay que fortalecer esa decisión en nuestro apostolado y recordar aquellas palabras también de Pablo: ay de mí si no anuncio el Evangelio. El amor de Cristo no nos urge, nos apremia. Es urgente seguir dando a conocer a Cristo y seguir luchando por esa comunión eclesial y por esa centralidad de Cristo y que se siga conociendo el Evangelio. Que Dios les bendiga abundantemente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.